Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, especialmente en el mundo del espectáculo. Si eres fan de las noticias de celebridades, sabrás que a veces las historias más fascinantes no son las que esperamos. Hoy, vamos a desentrañar un misterio que ha dejado a muchos con la boca abierta. Amber revela el motivo inesperado de su no boda. Sí, así como lo escuchan. En un giro que nadie vio venir, una de las figuras más queridas del entretenimiento turco ha compartido detalles sobre una situación personal que ha causado revuelo y especulaciones. Prepárense porque lo que van a escuchar hoy es, bueno, realmente inesperado. Y antes de que nos adentremos de lleno en este fascinante tema, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a suscribirse a nuestro canal. Es completamente gratis y les asegurará no perderse ni una sola de nuestras exclusivas y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Solo tienen que hacer clic en ese botón rojo debajo del vídeo y activar la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. No se arrepentirán. Y ahora sí, pongámonos cómodos porque la historia de hoy es digna de una telenovela. Para quienes no estén familiarizados, Hande Erçel es una actriz turca que ha conquistado corazones no solo en su país, sino a nivel internacional, gracias a su talento, carisma y belleza. Ha protagonizado series que han sido éxitos rotundos y su vida personal siempre ha sido objeto de gran interés mediático. Pues bien, hace no mucho tiempo los rumores sobre su inminente boda con su pareja comenzaron a circular con fuerza. Todo parecía indicar que estábamos a punto de presenciar una de las ceremonias más esperadas del año, con planes, preparativos y la felicidad que se proyectaba desde la distancia. Sin embargo, de repente todo se detuvo. Las noticias sobre la boda cesaron, los preparativos se desvanecieron en el aire y un silencio intrigante envolvió la situación. Las preguntas empezaron a aflorar. ¿Qué pasó? ¿Se canceló? ¿Por qué? La prensa y los seguidores intentaban buscar respuestas, pero hasta ahora, todo eran conjeturas y rumores. Pero hoy, y esto es lo emocionante, Hande ha decidido abrirse y compartir la verdad detrás de esta sorprendente decisión. Y créanme, el motivo es algo que pocos habrían imaginado. Lo primero que debemos entender es el contexto. Hande Erçel no es una persona que suela hablar mucho de su vida privada, lo que hace que estas revelaciones sean aún más valiosas. Ella, como muchas celebridades, prefiere mantener ciertos aspectos de su intimidad reservados, y eso es algo que se respeta. Sin embargo, en una reciente entrevista, o quizás en una conversación más informal que fue captada por los medios, Hande ha dado pinceladas sobre lo que realmente ocurrió. No fue una ruptura dramática, no hubo infidelidades conocidas ni discusiones públicas. La razón, según se desprende de sus palabras, es mucho más sutil y a la vez profundamente significativa. Según lo que ha trascendido, el motivo principal de la no boda, o mejor dicho, de la postergación indefinida de la misma, gira en torno a un deseo de Hande de enfocarse en su propio crecimiento personal y profesional, y una profunda reflexión sobre lo que significa el matrimonio para ella en esta etapa de su vida. No se trata de un rechazo al amor o a la idea de formar una familia, sino de una reevaluación interna muy importante. Imaginen esto, cuando uno está en medio de la vorágine de la fama, con proyectos constantes, viajes, compromisos y la presión mediática, es fácil dejarse llevar por las expectativas externas. Y Hande aparentemente se dio cuenta de que estaba a punto de dar un paso tan trascendental como el matrimonio sin haber abordado algunas cuestiones internas fundamentales. Ella ha mencionado, y esto es clave, que sentía la necesidad de encontrarse a sí misma antes de comprometerse de por vida. Esto no es algo que se escuche todos los días de una figura pública, especialmente cuando ya se había avanzado en los planes de una boda. Normalmente uno esperaría escuchar sobre conflictos de pareja, problemas financieros, o la interferencia de terceras personas. Pero la causa que Hande ha expuesto es de una madurez y una autoconciencia admirables. Parece que ella se dio cuenta de que el matrimonio, para ser una unión sólida y duradera, requiere que ambos individuos estén en un lugar de plenitud personal. Y ella, en ese momento, sintió que necesitaba más tiempo para cultivar esa plenitud. Pensemos en la presión que recae sobre las mujeres en el mundo del espectáculo y en general en la sociedad. A menudo se espera que cumplan con ciertos hitos vitales en un orden específico: éxito profesional, luego pareja, luego boda y luego familia. Y si bien esto puede funcionar para muchas personas, Hande parece haber decidido tomar un camino diferente. Ha expresado que el matrimonio es una decisión monumental, un pacto de por vida, y
Que no quería entrar en él desde un lugar de incertidumbre o con la sensación de que algo le faltaba por explorar o resolver dentro de sí misma. Este enfoque en el yo antes del nosotros es algo que cada vez más personas están empezando a valorar. En una sociedad donde la independencia y la autorrealización son pilares importantes, la decisión de Ande resuena con muchos. Ella no está huyendo del compromiso, sino que está eligiendo abordarlo desde una posición de mayor fortaleza y autenticidad. Es como decir, quiero construir una relación sobre cimientos sólidos, y esos cimientos comienzan conmigo mismo. Y eso, señoras y señores, es algo digno de aplauso. La forma en que ha comunicado esto también es importante. No ha sido una declaración combativa ni llena de lamentos. Ha sido una explicación pausada, reflexiva y honesta. Ha transmitido que su pareja, entendemos, comprende y apoya esta decisión. Esto sugiere que la relación es fuerte y saludable, y que ambos están en la misma página en cuanto a la importancia del crecimiento individual dentro de una pareja. El hecho de que no haya sido un rompimiento definitivo, sino más bien una pausa o una reconsideración, indica que el amor y el respeto siguen presentes. Ahora se preguntarán, ¿qué significa esto exactamente para su relación? Bueno, es difícil decirlo con certeza. Las relaciones son complejas y el futuro es impredecible. Lo que sí sabemos es que Ande ha priorizado su bienestar y su proceso interno. Ha elegido la introspección por encima de las expectativas sociales. Y en este mundo de apariencias y juicios rápidos, esa valentía es verdaderamente admirable. Hay quienes critican este tipo de decisiones, argumentando que el matrimonio mismo es una oportunidad de crecimiento conjunto, y que las dudas deberían haberse abordado antes. Pero creo que todos somos diferentes, y nuestras necesidades y tiempos de maduración también lo son. Lo que para uno puede ser una duda, para otro puede ser una profunda necesidad de autoexploración. Y en el caso de Ande parece ser la segunda opción. Además, no debemos olvidar la presión constante que sufren las figuras públicas. Cada decisión, cada gesto, cada palabra es analizada al milímetro. Imaginen la presión de tener que organizar una boda, planificar cada detalle, mientras internamente se están experimentando estas reflexiones profundas. Es muy probable que haya sentido que no podía dar lo mejor de sí misma en esa situación si no se tomaba un tiempo para procesar sus propios sentimientos y metas. Podríamos pensar en esto como un autorreinicio. En un mundo tecnológico, a veces reiniciamos nuestros dispositivos para que funcionen mejor. Ande, de una manera figurada, ha decidido hacerse ese autorreinicio personal. Ha decidido invertir tiempo y energía en ella misma, en su desarrollo, en su carrera, en sus pasiones, antes de embarcarse en una nueva etapa de su vida que implica un compromiso tan significativo. Y honestamente, ¿quién puede culparla por eso? El matrimonio no es solo una ceremonia, es una vida compartida, es un proyecto a largo plazo, y requiere una preparación mental y emocional considerable. Si Ande siente que necesita más tiempo para construir esa fortaleza interior, esa autoconfianza, y esa claridad sobre quién es y qué quiere, entonces es su derecho y quizás su deber consigo misma. Esta situación también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y nuestras propias decisiones. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas porque es lo que se espera, o porque así se supone que deben ser las cosas? Ande nos está demostrando que está bien cuestionar esas normas, que está bien poner nuestras propias necesidades en primer lugar, y que el amor propio es la base de cualquier relación sana. Las redes sociales, como siempre, se han llenado de comentarios. Algunos apoyando su decisión, otros criticándola. Pero lo importante aquí es el mensaje que ella ha querido transmitir, la importancia de la autoconciencia y el crecimiento personal. Ha sido una lección de valentía, de honestidad y de priorizar el propio bienestar. Y para aquellos que se preguntan si habrá boda en el futuro, solo el tiempo lo dirá. Lo crucial en este momento es que Ande ha tomado una decisión que, para ella, es la correcta. Ha elegido honrar sus propias necesidades y su propio proceso. Y eso es algo que siempre debemos celebrar. La decisión de Ande Ercel de posponer su boda no es un signo de debilidad, sino de una profunda fortaleza y autoconocimiento. Ha demostrado que el amor propio es la base para cualquier tipo de compromiso, y que es importante estar en paz consigo mismo antes de embarcarse en una aventura tan importante como el matrimonio. En resumen, hemos explorado el motivo inesperado detrás de la no boda de Ande Ercel. Hemos entendido que su decisión no se basó en problemas de pareja,
sino en una profunda necesidad de crecimiento personal y autorreflexión. Ha elegido priorizar su propio desarrollo antes de dar un paso tan trascendental. Hemos discutido cómo esta elección, aunque sorprendente, es un acto de valentía y madurez, y cómo resuena con la creciente importancia de la autorrealización en nuestra sociedad. La historia de Ande nos recuerda que es fundamental escucharnos a nosotros mismos y honrar nuestros propios procesos, incluso cuando van en contra de las expectativas externas. Su decisión es una lección de autoconciencia y de priorizar el amor propio como pilar fundamental para cualquier relación. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Espero que la historia de Ande Ercel les haya resultado tan intrigante e inspiradora como a mí. Agradezco enormemente su tiempo y su atención. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta situación. ¿Están de acuerdo con la decisión de Ande? ¿Creen que es importante el crecimiento personal antes del matrimonio? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios abajo. Siempre disfruto mucho leer lo que tienen que decir y debatir juntos. Y si este vídeo les ha gustado y lo han encontrado interesante, por favor, no olviden darle un gran pulgar arriba. Su apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que puedan estar interesados en esta noticia o que aprecien una historia sobre crecimiento personal. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito una vez más a suscribirse a nuestro canal. Es un gesto pequeño para ustedes, pero enorme para nosotros. Hagan clic en ese botón rojo y activen la campanita para no perderse nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.